Hola a todos, bienvenidos a Cris en Conexión. Hoy exploraremos cómo el universo nos guía hacia el éxito y la superación personal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Cris en Conexión. Una vez más agradecido por esta nueva oportunidad que tengo, pero esta vez estoy emocionado, contento, feliz porque me encuentro con un hermano mío que, a pesar de que no es de esta tierra, él ya es más mexicano que nunca, con un vozarrón impresionante, que ahorita nos va a hacer el grandísimo favor de presentarse, mi hermano Sanger. Aquí estamos conectados, gracias, gracias mi hermano. ¿Cómo estás? Muy contento, gracias por esta conversación, muy contento. Saludamos a toda la gente ahí que te sigue. Gracias. En tu canal y bueno, aquí en casa, en familia, aquí. En casa. Aquí siento que todos estos espacios son tan importantes porque uno como artista o como cantante, mucha gente te ve solo cantando. Así es. Pero estos espacios son tan valiosos porque la gente ya como que empieza a entender un poco más quién tú eres en verdad, ¿no? Así es, y principalmente agradecerte que nos abriste las puertas de tu casa. Gracias. Como decimos nosotros los mexicanos, esta es tu casa. Gracias. así decimos aquí en México. En Venezuela, ¿cómo dicen? También, yo sí, pues no lo usan mucho, pero sí. Algo similar. Algo similar, sí. A ver, te estoy pensando, pero sí, pero aquí en México dicen en tu pobre casa. En tu pobre casa dicen en la Ciudad de México. La pobreza es mental. Sí, entonces, por eso yo... Gracias, es tu casa. Sí, exacto, sí. Sí, dejémoslo que es tu casa. Y a veces también me da risa porque cuando la gente te dice, no, en tu casa. Bueno, mañana vamos, ¿no? ¿Cómo así? ya después se arrepienten, sí, se la piensan un poquito más. Es solo un cumplido. Exacto. No te lo tomes tan en serio. Sí, así es. Oye, hermano, a ver, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Quién es Sanger? Bueno, Sanger es una persona que cree profundamente en Dios. Soy un hijo de Dios, de su amor, de su gracia. Nací en un pueblo de Venezuela que se llama Araure. De los llanos de Venezuela, que está a 5 horas de Caracas, de la capital de Venezuela. 5 horas. Es un estado llanero donde se produce arroz, caña de azúcar, ganado, ganadería. Y bueno, de ahí nací cantando música llanera, que es como un poco parecida a la música jarocha de aquí de México, a la música algo con arpa, tienen similitudes, ¿no? Okay. Igual también se baila como con el taconeo y las faldas y el sombrero, hay similitud. ¿Pero algo colorido como tipo Colombia o...? Exactamente, ¿sí? Exacto, porque los llanos de Venezuela se conectan con los llanos colombianos. Ajá. Entonces es una sola llanura. Y bueno, nos conectamos a través de la música, a través de la arepa. El rollo con la arepa es que, antes de que seguir con mi historia, es que nosotros los venezolanos y los colombianos le pusimos a un mismo plato, a un plato distinto el mismo nombre. ¿Por qué? Porque la arepa colombiana es muy distinta a la arepa venezolana. Esa es la pelea que tienen entre Colombia y Venezuela. Hablando de gastronomía, gente, ahí ya saben que hay una pelea entre lo que es la arepa venezolana. Sí, ¿de quién es? Si es de Venezuela o de Colombia. Siempre está el rollo, siempre está ese rollo. Pero yo les he dicho, por ejemplo, aquí en México hay muchos platos que son muy similares, pero los nombres son distintos. Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, como decía Sofía Niño de Rivera, ¿qué es una flauta? Tortilla con cabo pollo. Le pones que es una enchilada suiza. Tortilla. Lo mismo, exactamente. Y que son unos tacos, tortilla. Igual. Tú que estuviste viviendo en México, llegan en la Ciudad de México, te dicen una quesadilla con carne, con queso. Ajá. Y dices, o sea, ¿cómo? Sí, una quesadilla, pero con queso. Te preguntas, o sea, ¿tu quesadilla lleva queso o no lleva queso? Tú dices, pero se llama quesadilla, ¿no? Exactamente, o sea, no le encuentro creo lógica. Creo que en otros lugares se llama doblada, ¿no? Doblada. Sí. Hace 11 años llegué aquí a este país. Ok. Voy ya rumbo a mis 12 años. Hace 11 años y medio llegué a México a vivir. Y bueno, ya yo tenía mi carrera desde muy niño con la música en la ciudad donde soy. Tuve muchos festivales de música navideña o festivales en mi colegio, representando a mi ciudad también en muchos lugares. Y a los 14 años estuve en un grupo de pop de niños, éramos 4 cantantes, se llamaba X-Way y fue la primera vez que firmé un contrato con una disquera. ¿Y qué tal? No, una experiencia que me cambió la vida por completo. Yo, por ejemplo,
Hicimos conciertos en Puerto Rico, en Costa Rica, estuvimos en esos dos países muy fuertes. Era como en la misma época de UF, que aquí en México ya. mucho UF. Ya, en aquellos Exactamente, tiempos. nosotros éramos la competencia de UF, ese grupo en el que yo estuve. Hicimos un álbum increíble en unos estudios que se llamaban Transcontinental Studio, que era donde grababa Backstreet Boys y grababan toda la gente del pop en esa época. En Orlando, Florida, se mezcló, se masterizó el disco. Entonces, fue algo maravilloso estar en esa época de adolescente en un proyecto como ese porque me enseñó a estar en el escenario, me enseñó todos los días de ensayo, muchas experiencias, los viajes. Y bueno, fue una época muy hermosa. Tuve 4 años, casi 5 años en ese grupo. Y ya después de ahí regresé a mi ciudad, a mi pueblo, a los 19 años. ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminó ese grupo? Bueno, primero porque ya tú tenías un contrato de 5 años y ya cuando tú pasabas a la mayoría de edad, a los 18 ya tú tenías que salir. Ah, ok. Como en esa misma época, era como el mismo concepto un poco de Menudo, pues, de que cuando ya llegabas a una edad... Por lo mismo que eran puros adolescentes o algo por el estilo. Correcto. Entonces okay. ya mi contrato se me venció a los 5 años y ya, bye. 19 años estamos hablando. 18, 19, sí. Y llegas a los 19 años y ¿qué sucede? Bueno, ya a mí me hacía muchísima falta mi familia. Ajá. Yo ya había estado desde los 12 años fuera de casa. O sea, imagínate, yo ni siquiera había desarrollado la voz ni había cambiado. Estaba en primaria, terminando mi primaria y me fui a vivir a Caracas, a la capital. A Caracas ya sí, a estar a 5 horas lejos de mi familia, de mis hermanos. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Bueno, mi papá y mi mamá me tuvieron muy jóvenes. Mi papá tenía 19, mi mamá 18 años. Muy jóvenes. Y sí, eran unos niños, eran unos adolescentes. Por eso me llamo Sanger, porque ellos tenían ese amor intenso y apasional de la edad. Y combinaron sus nombres para llamarme Sanger. O sea, yo me llamo Sanger de pasaporte, todo, ¿cómo decir? De CURP, de todo. De nacimiento. Sí, de nacimiento. Sí, tal cual. Sam por Santiago, que era mi padre, y Yer por Yelixa, que son mi mamá. Entonces ellos... una combinación de sus nombres para poder poner el tuyo. Para poner el mío. Entonces de ahí salió. Y bueno, soy como mi mamá siempre dice, tú eres el fruto de ese amor intenso y de ese primer amor de nosotros. Eso es lo que te iba a decir. Creo que de ahí nace algo muy importante, ¿no? O sea, el darte cuenta tú como ser humano, como persona, que llevas las iniciales de cada uno, tanto de tu padre como de tu madre, ¿no? Correcto, sí. Y fíjate eso que pesa. De un tiempo para acá, desde hace, no sé, unos años, o cuando llegué a México, decidí honrar eso. ¿Sabes? Antes era así como, ¿pero por qué me pusieron? Está renegando. No, sí, la verdad no. O sea, siempre sentí que ya tenía como un nombre, por llamarlo de manera artístico, diferente. Pero quería como reconciliarme desde la raíz con eso. Ajá. Con saber que tenía a mis padres porque quien niega sus raíces, niega su existencia. Claro. O sea, es como negar sus orígenes. Yo me siento profundamente orgulloso de ser venezolano, me siento profundamente orgulloso de ser latino, me siento profundamente orgulloso de vivir en este país y de que Dios me haya dado la oportunidad de hacer mi vida en México. Oye, qué bendición, ¿no? Bueno, yo en lo personal, como mexicano, sí, me siento muy orgulloso porque yo ya estuve viviendo un tiempo en el extranjero. Por decir, estoy viviendo en Estados Unidos y la verdad, la vida de allá es muy dura, es muy complicada. Sí. Pero creo que los latinoamericanos tenemos todo, hermano. Sí, el paraíso. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿dónde está tu paraíso? A ver, ¿dónde? Porque la gente, uno siempre anda soñando y viendo afuera. Y yo pienso que lo importante es cuando tú empiezas a ver acá y empiezas a ver desde acá con gratitud todo lo que sí tienes. Exactamente. Todas las bendiciones, porque siempre no estamos comparando los países y comparando las economías y comparando todo, sí, pero si tú no tienes gratitud, en ningún lugar vas a florecer. Exactamente. En ningún espacio. Una persona que no ame su trabajo, que no tenga unos valores definidos como amor al trabajo, disciplina, respeto, tener honorabilidad y ser honrado, en ningún lugar, así tú vayas al país Dubái más próspero del planeta, se te va a hacer difícil. Claro, las economías ayudan, todo ayuda, sí, uno lo entiende. Pero también yo creo que vivir con un poquito con los ojos despiertos, abiertos de verdad, a ver las bendiciones que uno tiene en nuestros países. Y creo que como lo acabas de decir, cuando uno tiene a Dios y eres agradecido con Él, creo que de ahí en más tienes todo, ¿no? Sí, y no tiene, o sea, no hacerlo con una costumbre de gracias, no, sino realmente entender. Sentirlo. Por ejemplo, yo te digo, yo cuando llegué aquí a este país, fue muy complicado para mí porque yo no tenía ningún tipo de oportunidades para arrancar mi carrera. Yo siempre he sido un soñador, que siempre he querido cantar, siempre en la música.
Pero tú sabes muy bien que muchas personas cuando son inmigrantes, sus sueños los tienen que dejar a un lado, Cristian. Así es. O sea, yo tengo muchísimos amigos que son ingenieros, que son personas con una carrera, con una profesión, y se tuvieron que ir a España, a Ecuador, a Perú, a Chile, a diferentes lugares, y no ejercen su carrera, porque la vida los llevó a otras cosas. Y te das cuenta que, como dice Jesús, no todo el mundo es profeta, no somos profetas en nuestra tierra. Sí, exactamente. Entonces, y tiene que ver mucho con el ser flexible, en el decir, bueno, tengo que adaptarme ahorita para vivir, para sobrevivir, o tengo que poner en pausa un poco mis sueños. cuesta un poco asimilarlo, pero hay veces que es muy necesario hacerlo. Sí, entonces yo tengo que agradecerle tanto a Dios que después de tantos años, ya 11 años aquí, yo sigo naciendo, tengo ahora unas nuevas oportunidades profesionales, que son oportunidades. Sí. Sí, que yo estoy todavía comenzando mi carrera, a pesar de que tengo muchos años en la música, Ajá. yo estoy comenzando. Exactamente. A pesar de que yo arranqué de muy niño mi carrera, yo Ajá. estoy naciendo, o sea, ¿entiendes? Naciendo musicalmente. Y hay gente que se cansa con esa... Creo que viene de tu ego, esa falta de notoriedad, se dice, ¿no? De falta de que la gente te pueda De ver. aceptación. Y de reconocimiento, que Ajá. tú dices, si tú haces eso para ser famoso, para que el mundo te reconozca, entonces te vas a secar. Así vas a es. estar vacío. Tú tienes que hacer eso porque Dios te dio un don. Así y es. porque Dios te dio propósitos para llevar inspiración a la gente, para llevar alegría a la gente, para que a través de tu voz tú puedas llevar amor al mundo. Así yo lo veo con mi carrera. Así A mí no es. me importan los likes, ni me importan los millones de views, ni me importan los millones de seguidores, ni que la gente se vuelva loca si yo voy a un restaurante y a mí eso no me... O sea, haces lo que a ti te gusta, lo que a ti te nace. Sí. Y lo haces con el corazón, porque déjame decirte, gente, que lo que mi hermano hace, lo hace de una manera espectacular, una voz impresionante, un talento espectacular. La verdad, hermano, sabes que te aprecio mucho. Desde que empecé a seguir tu carrera, ha sido algo que marcó en mí. Hicimos una amistad muy padre, Sí. una hermandad muy chida, y la verdad se me ha hecho muy interesante el proceso que has estado llevando desde que llegaste a México. Sí. Cuéntale a la gente cómo fue ese proceso cuando llegaste a México. Bueno, yo llegué a México en el 2014 la primera vez. Yo estaba haciendo la promoción de mi disco en Venezuela, una carrera que iba bastante bien también. Pero vino todo el tema político en Venezuela en el 2013, 14, 12, todos esos años fueron de manifestaciones, muchos muertos en la calle, muchos jóvenes. Sí. Y a mí la verdad eso a mí me estaba afectando emocionalmente mucho el no poder ni siquiera entender que estabas viviendo en un país que estaba enfermo, enfermo de política, enfermo de la economía. Y en un país enfermo nadie florece. En un Así país es. que está enfermo, o sea, enfermo ¿por qué? Porque las condiciones para que la gente pudiera salir adelante no eran. Y yo dije, si yo tengo que volver a nacer, pues, a arrancar en otro lugar, pues arranco, pues no tengo otra opción. Y me vine en el 2014 a hacer unas presentaciones en Boca del Río y eso. Y me estuve aquí unos 4 o 5 meses y luego pasé Navidad en Venezuela, regresé en el 2015 ya de manera definitiva. Y fue como una cosa cuando tú vienes de turista a un país, otra cosa es cuando ya vienes a vivir. Así, Sí. Cuando tú vienes de turista, tú todo lo ves increíble, todo tú lo ves que te impresiona, todo porque estás de turista, ¿no? Claro, claro. Pero ya una vez que vienes a vivir, eso es como cuando la gente vive, tú ve a vivir a Las Vegas, a ver si te va a encantar esas luces todos los días y en los ojos. Es impresionante. La vida nocturna de Las Vegas, ¿no? Eso es increíble. Los 3 días que Exacto, vaya de exacto. turista, ¿entiendes? Pero eso así, entonces así le pasa a todo. O sea, tú vas a España, a cualquier lugar que vayas, de turista es una cosa. Pero ya vivir ya es otro camino. Exactamente. Y esa parte se me hace muy interesante, porque en esa parte, cuando empiezas a vivir en México, es cuando algo se te complica. Sí, se me complicaron. Bueno, primero ser inmigrante, el hecho de no... O sea, ser inmigrante es un tema. Es un reto. Es un reto. Tienes que, a pesar de que, y lo digo con todo el respeto, y yo amo profundamente a México, pero México es un país aparte, o sea, culturalmente, musicalmente, gastronómicamente, es completamente, aunque hablemos el mismo español,
en muchas cosas no nos entendemos. Exacto. Aunque hablemos el mismo español, no estamos con la misma situación. Ideologías te lo voy a poner un diferentes. ejemplo. En Venezuela aman profundamente a Vicente Fernández. Aquí estamos en Guadalajara ahora, en su tierra, ¿verdad? En Jalisco. Pero a nadie sabe en Venezuela quién es El Recodo, por ejemplo, que es una agrupación tan emblemática y tan importante de la música de México y de la música sinaloense. Entonces, nosotros musicalmente no nacimos con todo, ¿sí me entiendes? O sea, hay varios artistas que sí son importantes mexicanos, pero las raíces nadie, o sea, no se conoce. Entonces, aprender yo a entender eso en lo musical, en lo cultural. Este es el único país que le rinde tributo a la muerte. En Venezuela alguien muere y es como, no ya, o sea, aquí la gente aprendió a vivir con eso, a honrar la muerte, a ponerlos en un altar, a celebrar el día como ese. Es el único país en el mundo que hace. Sí. Y como eso, muchas cosas más. Yo de niño nunca comer picante, ¿sabes? Comer chile menos, ¿entiendes? ¿Cómo te fue con eso? No, tuve que aprender todo eso, ¿sabes? Tener que aprender a la gastronomía, a entender un poco, o sea. ¿Te costó mucho trabajo adaptarte a la comida mexicana? Un poco, sí. El primer año yo creo que o sea, lo único que comía era flauta. Y no le pongo picante. Sí, flauta y bastante crema y poca lechuga y esas cosas. Sí. Pero, y ahora, bueno, ahora soy una persona que entiendo y que amo profundamente a México. Ahora estamos trabajando en una serie documental que me tiene muy apasionado, muy ocupado, que se llama México Directo al Corazón, como mi disco. Donde tenemos grandes invitados, protagonistas de canciones que son tan importantes y de la cultura mexicana. Entonces, bueno, como que a través de mis ojos de un inmigrante que tiene ya más de una década aquí, poder transmitirle a Latinoamérica y al mundo esa conexión que he podido sembrar con México, y a través de grandes canciones como Ojalá que te vaya bonito, Puño de Tierra, como... Lo regional mexicano. Sí, ahora sí que mexicanas, sí. Ahora sí que estás haciendo un doble esfuerzo, como ya lo dice él. Es venezolano de nacimiento, pero ahora ya llevas la música mexicana, tú la transmites ya, o sea, ya no nada más la escuchas, sino que ahora ya no te cuesta, sino que ahora tú ya tienes ¿cómo te puedo decir? Darle mi propia identidad a las canciones, Fíjate que México es un país que tienes que entenderlo escuchando su música. Okay. O sea, si tú escuchas la verdad, la música por ejemplo, de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez era un poeta popular que le cantaba al dolor, ¿cómo es que? Las botas de charro, que le cantaba a sigo siendo el rey con dinero o sin dinero, a la borrachera, al despecho, pero de una manera bien genuina y sencilla, donde la gente se podía conectar de una forma muy profunda con sus canciones. Así es. Y eso, o sea, como que hay muchas canciones de Juan Gabriel a través del dolor. A través de Juan Gabriel fue una persona que vivió mucho dolor en su vida. Así es. ¿Entiendes? Muchas pérdidas, mucho sufrimiento. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar la música de México, tú empiezas a entender al mexicano. ¿Entiendes? Que es una persona que ama profundamente, que quiere profundamente las Simplemente cosas. Como cuando vas al estadio, ¿no? Que vas al estadio, por decir, cuando juega la selección mexicana. Y algo que escuchas ahí siempre, el cielito lindo. Y eso es típico de todos los mexicanos. O sea, al lugar que vayamos a cualquier parte del mundo, el cielito lindo es algo que va a sonar. Sí. Y te das cuenta cómo es tan curioso y tan importante que, a pesar de que es una canción, resuena a nivel internacional, ¿sabes? Global, sí. O sea, por ejemplo, Bésame Mucho es una de las canciones en español que más se ha grabado en el mundo. La grabó los Beatles, lo grabó Frank Sinatra. Y su compositor es de aquí, de Jalisco. Es de acá, de Jalisco. Y ella escribió esa canción cuando tenía 16 años. Ni siquiera había dado su primer beso cuando escribió su canción. Entonces, de eso se va a tratar un poco mi serie, de ir detrás de canciones que son tan icónicas, pero también con protagonistas. ¿Cuál es el nombre de tu serie? México Directo al Corazón. México Directo al Corazón, gente, ya saben, México Directo al Corazón. Ya pronto para que lo sigan ahí, a mi buen amigo Sanger, síganlo así en sus redes sociales, YouTube,
Facebook, Sí. Instagram, TikTok, en todas sus redes sociales Sí, está ahí el buen canales, sí. Sanger. Fíjate que, por ejemplo, hermano, cuando yo hice el álbum de México Directo al Corazón, que fue el que me dio la oportunidad de poder ahora firmar con la misma disquera de Conjunto Primavera, yo lo hice haciéndome una pregunta. Y mi pregunta fue, ¿por qué Dios y la vida me envió a México? Y mis decisiones, por supuesto, pero no a Madrid o no a Miami, donde tengo muchos amigos, donde está una gran cantidad de gente que está en el mundo de la industria de la música latina que yo hago, Ajá. que hago de la música la fusión, o por qué no estoy en Colombia, o por qué no estoy en otro lugar, por qué en México. Esa fue mi primera pregunta, ¿por qué Dios me envió a México, a un país que he tenido que empezar a entender y a saborearlo despacio, Ajá. a entender despacio, a empezar a comprender, a internalizarlo desde el amor y del respeto, ¿no? Sí, claro. Y así comenzó y comenzó diciendo, claro, ya me acuerdo, porque cuando yo tenía 8 años y estaba en segundo grado de primaria, yo me iba en el transporte público porque era el mayor de mis hermanas y mi mamá no podía pagar, ni llevarnos a los 4, ni teníamos dinero para pagar el transporte escolar. Y yo me tocó a mí, ya hasta estar a los 8 años ya yéndome, ¿cómo le llaman aquí? En la ruta, El camioncito, ¿no? en el No sé. camión. Y todos los días a las 7 de la mañana sonaba Directo al Corazón de Pepe Aguilar. Y solo porque tú Ya, ¿cómo no? me cambiaste por una moneda. Ajá. Esa- Y con esa era con la que te levantabas. Yo iba en el camión a la escuela y estaba la que subía a la radio. Y yo la verdad, yo decía, otra vez las monedas esas, ¿vale? Cada rato las monedas. Y Era me la del baja- momento. Y sí, era la del momento. Y me bajaba del transporte y cruzando para ahí. Yo estudié en una escuela católica que se llamaba Nuestra Señora del Pilar, ahí en Araure. Y cruzando había una cantina. Y también cuando ya yo cruzaba ya, o para regresarme a mediodía, estaba en la cantina. Y solo porque tú. Para variar. Sí, exactamente. Entonces yo decía, entonces eso me acordó mucho de mi niñez. Ajá. ¿Sabes? O sea, yo decía, es que la música mexicana, por ejemplo, todas las canciones en el disco tienen una razón de ser. ¿Por qué están ahí? No están ahí porque, es que es muy bonita y la pegó la MS. No, para nada. Todas tienen una razón de ser en mi vida. Ajá. ¿Por qué están ahí? Y una razón de ser. Por ejemplo, Puño de Tierra. Puño de Tierra fue una de las últimas canciones que yo hice del disco, pero la hice en ska, pensando en Panteón Rococó, pensando en Café Tacuba, Ajá. en Ingrata, Ajá. ¿sabes? Sí. Pero mi papá tenía 3, 4 meses de haber fallecido y la disquera me llama y me dice, Sañer, sí, nos entregaste 7 canciones, pero necesitamos que hagas 12. 5 más. Sí, yo le dije, no, yo había pensado era en un EP de 7 temas y se le llama EP a esos discos cortos. Ajá. Y ellos me dicen, no, necesitamos que te metas al estudio y hagas 5 canciones más, necesitamos un disco completo. Y yo me acordé que mi padre, o sea, era un hombre amante de la música, un tipo súper alegre, un tipo con una luz carismático, que se fue muy joven. Mi papá lo que tenía era 55 años Muy joven. cuando falleció. Entonces yo dije, escuchando a Antonio Aguilar y eso, yo dije, yo voy a hacer esta canción pensando en mi papá, pero quiero recordarlo a un hombre como lo que era, un hombre alegre y amante de la música. Por eso fue que hice Puño de Tierra, como si fuese un canto a la vida, pero con alegría. No un canto a la vida con tristeza, ¿no? Sino que uno va a pasar por este breve viaje de la vida, pero hay que pasar con alegría. Claro, disfrutar cada No momento. venir a sufrir a este planeta, ¿sabes? Porque ya hay mucho sufrimiento. Sí, así es. Hay mucho sufrimiento en el mundo. Entonces, así lo recordé. Y Hechizo de Ana Gabriel, por ejemplo, me acuerda mucho a los domingos en casa de mi abuela. Ajá. Y todas mis tías cantando El Cigarrillo y cantando toda la canción de Ana Gabriel. Y yo era como el presentador del karaoke, la cosa, ¿no? Sí, y sí, bueno, sí. y ahora la participante número, mis tías cantaban como Dios le daba mandado a entender, pues tampoco cantaban muy lindo. Pero nos las pasábamos súper bien viéndola. Entonces hice Hechizo en bachata pensando en esos domingos y en mi tía.
Oye, ahorita que dices, mi tía no cantaba muy bien, ¿de dónde te viene la voz? Porque cantas muy bien. Sí, bueno, mi familia todo es muy musical. Ah, ok. Todos son muy musicales. Bueno, mi papá cantaba bien, se le oía mal. Pero mi papá cantaba, le gustaba mucho la música. O sea, pero nunca grabó, nunca se dedicó a nada de eso. O sea, tengo un tío por parte de él que sí canta muy bien. Sí, tengo tíos que les gusta cantar, pero creo que el único que se ha dedicado a la música de manera profesional así, que se le abre un camino de cero ha sido yo. Pero yo no tengo... No, es que fíjate que tengo un abuelo famoso que... No, yo no tengo mi familia. Tengo aficionados a la música. Ajá. Gente que les gusta cantar, pero que se hayan dedicado lo empezaste de una manera formal, así. O sea, tengo un tío que se ha grabado canciones, hermano de mi papá y eso. Pero nada más en Venezuela, o sea. Sí, no, y local, muy local, local. eso y tal, sí. Y eso es muy válido. Yo siento que quien no canta y no baila, algo esconde en la vida. Sin duda alguna, ¿eh? Sí, porque yo creo que el cantar y el bailar hace que tu alma se alegre. Tenga una alegría en tu alma. Entonces, que se abra más al... Todo el mundo tiene que tener la obligación en este planeta, Cristian, de cantar y de bailar. Así bailes mal, así cantes feo, pero usted hágalo. Pero con sentimiento. Sí, así hágalo. Exacto. Tienes que expresar eso. Entonces, de eso, de mi familia, eso, yo desde muy niño arranqué. Y yo no elegí la música. Ella me eligió a mí. Exactamente. Fíjate que este tema es algo muy interesante porque yo creo que en esta vida vivimos enfocados en querer tener, pero nos olvidamos del ser. Claro. Y una vez que te das cuenta del ser, la ansiedad de tener te llega sola. O sea, se te acomodan las cosas solas. Es que estamos al revés. O sea, la gente quiere tener para ser. Exactamente. Y así no funciona el mundo. No. El mundo funciona, primero tú tienes que construirte. Así es. Primero encuéntrate, sé, y ya luego todo lo demás se acomoda. Eso es cierto, ¿eh? Sí, porque en esa búsqueda de tener para aparentar, para demostrar, para comparar, para vivir para los demás, te pierdes. Fíjate que yo un tiempo de mi vida fui así. Trataba de aparentar para encajar. Y la verdad, gente, hay un libro que se llama La Ley del Revés. Y te explica precisamente eso, que tienes que enfocarte en ser para poder tener. Porque todo el mundo vivimos al revés, queremos tener, nos olvidamos de vivir el presente, de existir. Y solamente nos llega... Sí, que fíjate que como sociedad, a nosotros los hombres en ese aspecto, sí tenemos como una carga, ¿sabes? Porque el hombre que no tiene o no acumula o no presume, no tiene poder. Es un pelele. Y así ha pasado. Entonces muchos hombres se quedan con eso en el... No, yo tengo que tener. Porque si yo no tengo, nadie me va a respetar. Exacto. O si yo no tengo poder. O si no tengo autoridad. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, así y muchas mujeres también te dicen, yo no voy a andar con un pelele, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Ponerse una coraza. Es más, muchas veces ni siquiera las mujeres le preguntan ni siquiera, ¿y cómo hiciste para tener eso? Tú solamente lo tienes y no sabes si a lo mejor atropellaste un montón de gente o te metiste en situaciones malas, pero solamente por el hecho de decir, yo tengo, yo soy, empiezas a... Entonces, ese es como sociedad. El querer demostrar, el querer aparentar, el querer jugar ese rol de poder, termina dañándote en muchas cosas. Entonces, pero llega un momento como que llega Dios y hay gente que los toca, que como lo que te pasó a ti, te toca, hay un episodio de la vida que te marca y te hace despertar. Hay mucha gente que no lo logra en la vida. Hay gente que pasa por este valle de la vida y nunca despertó. Sí, así es. Fíjate que, bueno, veo que también hay cosas que hacer ahorita. Tenemos el tiempo limitado un poco. La verdad, me gustaría... Parte 1, esta es la parte 1. Vamos a la parte 2. Sí, luego vamos a hacer la parte 2. La segunda parte. Porque a nosotros lo que nos encanta es hablar. Largo y tendido. No, aquí no hay problema. Aquí tenemos el tiempo bastante.
Pero sí, algo me gustaría ya para terminar ahorita. Estás invitadísimo para el concierto que vamos a tener ahora en Saltillo, y así llévate las cámaras. Gracias. Y puedes y para que también coloques ahí en tu canal de YouTube todo lo que vamos a vivir en ese concierto. ¿Qué te Primero parece? Dios, claro que sí, muchas gracias. Ya se lo Ya quedó la invitación abierta. Aprobado por Chayanne. Muchas gracias hermano por esa oportunidad que nos das. Me gustaría que dieras un consejo para la juventud, para toda la juventud. Yo soy bien malo para dar consejos, la verdad pero terrible. O sea. Una vivencia que te haya funcionado a ti, que tú digas, me tropecé en esto y de esta manera enmendé mi camino. Uf. Yo creo que el consejo más grande que yo pudiera decirle a alguien es: crean infinita y profundamente en Dios. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de vivir en este mundo. O vives en el miedo o vives en el amor. ¿Cierto? Entonces, y tienes que vivir con fe. Ahí está. Entonces, yo le digo a mucha gente que cuando tú haces algo, cree mucho en Dios. Hasta las cosas malas que te suceden, va a haber un momento perfecto que lo vas a entender. Que hay que agradecerlo, ¿no? No pretendas tener el control de nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos tener el control de las cosas, ahí es donde vienen las ansiedades, vienen una cantidad de situaciones en las cuales tú controlas lo que tú puedes hacer, da lo mejor de ti, lo demás... Así es. Llega solo. Sí, lo demás, si no depende de ti, ¿cómo lo vas a hacer? Y necesitas, creo yo, todos los seres humanos necesitamos tener fe, una verdadera fe activa. Y real. Una fe activa es haz cosas, muévete, haz. ¿Cuándo va a llegar? ¿Quién sabe? ¿No va a llegar? Pues ya disfruta el camino. Pero tú anda, haz. Toca puertas. Sí, el camino a ir y además disfrútatelo, ese camino. No importa la meta. Porque tal vez en la meta, chingón, lograste una meta, una. Pero ¿en qué te convertiste cuando llegaste allá? Eso es lo más importante. ¿En qué ser humano te convertiste en el trayecto de A a aquí? En ese camino, muchas cosas te tuvieron que haber sucedido. Sí. Te lo voy a poner así, por ejemplo, yo en este proceso he tenido, pérdidas muy familiares, mi padre, mi hermano, muchas cosas, hambre, de gente que me ha... 200,000 puertas que se me han cerrado. Vamos a hablar de eso. Sí, y... Ahora, si yo de aquí a aquí me convierto en un resentido y ya van a ver que cuando lo logre, me le van a pagar todo y a todos cuando yo lo logre los voy a escupir abajo. Así, ¿qué te convertiste? Te convertiste en un ser humano despreciable. Sí, eres la ley espejo. Sí, entonces, ¿de qué te sirve llegar? Porque miren lo que te convertiste, un ser humano despreciable, vacío, lleno de arrogancia, lleno de soberbia, jodido en el alma. Entonces no vale la pena llegar así, ¿verdad? No. Entonces más allá de la meta es el camino. Disfrútatelo y ten pendiente, bien presente de en qué te estás convirtiendo. En qué te estás convirtiendo en esa meta. Yo tengo 5 camionetas. ¿Y a quién mataste? ¿Y a quién robaste? ¿Y qué hiciste para tener esas 5 camionetas? No, sí, jodí un chingo de gente, pero las tengo. Exacto. Yo tengo, no sé, X cosa. Sí. Lo que sea material. O lo que sea, hice un Grammy. ¿Qué dice? No, le pagué a todos para que votara por mí. Entonces, ¿para qué tiene un Grammy? Sí. Aquí lo importante es, como tú lo dices, hacer las cosas con el corazón, disfrutar tu proceso, agradecer a Dios. Todo. Cada día. Yo, por ejemplo, te lo voy a contar una anécdota antes de irnos. Yo pasé en la Ciudad de México cuando yo llegué un gran tiempo en mi vida sin trabajo, sin oportunidades, y los trabajos que tenía eran bien difíciles. Y duré como 8 meses sin tener agua caliente en la casa. O sea, no podía pagar el gas. No podía pagar el agua caliente. Entonces, O una o la otra. sí, o una cosa o la otra. Entonces todo cuando se me juntó, otra vez no puedan pagar el cilindro. Entonces, Sí. Y el día que después de los 8 meses pude pagar ese cilindro de gas, cuando me tocó el agua caliente, a mí casi que se me salen las lágrimas de la emoción de me estoy bañando con agua caliente otra vez, Dios mío. ¿Sabes? Y era una cosa como que hasta eso, uno da por sentado cosas que son milagrosas. Hay gente que tiene cobija, agua caliente, tiene comida, tiene todo. Y no valoramos nada. No ven, están así como dormidos. Viviendo en automático. Sí, o viendo lo que sí me falta. Exacto. Sí, como, qué fastidio, tengo agua caliente, pero ahora quiero un jacuzzi.
¿Se entiende qué? Luego tienes el jacuzzi. Ya no estoy a gusto con este jacuzzi. Ahora quiero, no sé, un sauna con piedras calientes traídas de Bali. Por ahí, una cosa loca. Entonces, no valoras nada y no agradeces nada. Hasta esos pequeñitos milagros que a uno le ocurren en la vida, bro. O esas cosas que uno da por sentado, perdón. Hay millones de personas afuera que es un milagro. Para ellos es un milagro. Sí. Ver. Sí. Tú ves, hay millones de gente que no ve. Tú hablas, hay millones de gente que no habla. Tú caminas, tú puedes hacer deporte, tú puedes jugar fútbol, tú puedes correr, tú puedes mover las manos, tú puedes pensar. Hay gente que se quedó en un estado parapléjico en vida vegetal. Sí, y hay que agradecerlo, que estamos completos, tenemos Tú comes. Hay gente que no puede comer, que no tiene cómo comer, que tiene una vaina aquí para que le den con una sonda, una cosa. Todo eso, si tú te das cuenta de todo lo rico que tú eres, lo afortunado que tú eres, ya la vida no te sabe estoy deprimido porque no tengo seguidores. ¿Sí? Estoy deprimido porque no tengo likes. No, eso llega solo después. No importa. Eso llega solo. La verdad, eso llega después, llega solo ¿Y si no llega qué? No pasa nada. Si no llega, no pasa nada, se intentó. No. Hiciste lo que quisiste, lo gozaste, si no lo disfrutaste. En estos días vi un muchacho que dijo, no, yo no sé qué haría porque tanto esfuerzo que he hecho con mi Instagram que si mañana dice Instagram, imagínate la empresa, quebramos, se cerraron las cuentas. Yo me muero. Yo dije, carajo. Estás muy limitado. Sí, porque tienes 1 millón y medio. No, es que me costó. Y entonces, eso es lo que te define. Tu 1 millón de seguidores de Instagram. Gente que ni conoces, que le vale 3 kilos de cacahuate en tu vida. Sí, así es. Pasa, ¿eh? No. Pasa. Sí, no, yo por eso hago las canciones que amo, lo que me gusta, hacerlo bien. Si a la gente le encantó la música que estoy haciendo, qué increíble. Y si no le gusta, no pasa nada. No, y vaya que lo haces muy bien. La verdad, de verdad, no me importa. Te lo digo al fondo de mi corazón. Que la gente, qué bueno. Le vaya a gustar o no les vaya a gustar, es que no lo controlo yo. Así es. ¿Me entiendes? Sí, así es. Imagínate, tengo 5 amigos. Y un amigo, de esos 5 amigos, a 2 le gustan los corridos tumbados, porque es un ejemplo. A 2 le gusta el vallenato, y a 2 le gusta el rock, y al otro ¿qué hago? Le hago una canción a cada uno para complacerlo. No puedo. No. Tengo que hacer música que me guste a mí, que me identifique a mí. Y que los demás, si se conectan, maravilloso. Y si no se conectan, pues, ni modo, ¿verdad? Por eso el canal se llama Cris en Conexión. Conectado. Está quien quiera estar, quien no quiera estar, que no esté. Así. Simplemente eso. Y de eso se trata también la vida. No mendigar amor. Estar conectado con la gente que sí te quiere, con la gente que sí te valora, con la gente que sí quiere estar contigo. Así es. Con la gente que sí aplaude tus sueños, que te dice, mira, quiero hacer esto. Adelante, claro que sí. No el que te critique, el quejón, el que anda. Y vaya que sucede muchas veces. Esos pesimistas hay que tenerlos lejos. Sí. Muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, gracias a ti, hermano, por este tiempo que nos brindaste. Pero antes de cerrar el canal, el video, me gustaría que nos dijeras en dónde te vas a hacer tus presentaciones en estos días. Nos vemos el 8 de mayo. Vamos a estar acá en el Parque de las Maravillas en Saltillo, Coahuila. Saltillo. Vamos a estar en la gira de los 48 años con Conjunto Primavera. Y estaremos el 17 de mayo haciendo el lanzamiento nacional de Se nos murió el amor, la primera canción de mi nuevo disco, una canción inédita escrita por Joanny Pino, que es el director musical de Panteón Rococó, uno de mis grandes amigos. El 17 de mayo ya la van a poder disfrutar en todas las plataformas digitales y el 27 de junio estamos aquí en el Auditorio Telmex. El 19 de junio estoy en la Arena Tiber de Houston, el 20 estamos en San Antonio, Texas y el 27 estamos aquí en Guadalajara en el Auditorio Telmex. Muy contento, es nuestro tercer Auditorio Telmex. Tercera vez. Me tiene muy emocionado. El 18 de julio vamos a estar, el 18 de junio vamos a estar en la Arena de la Ciudad de México con Jorge Celedón. Pues muchísimo trabajo, hermano. A lo que veo, digo, yo no me grabé las fechas todas, pero sí me gustaría que lo sigan ahí en sus redes sociales, porque ahí es donde pueden ustedes darle seguimiento. La verdad, un tipazo, un gran ser humano, hermano. Sabes que te quiero. Te quiero mucho y agradecerte tu tiempo, tu espacio.
Y solamente pues apoyarlo ahí en sus redes sociales. Y pues que no se olviden también de seguirme a mí. Ahí también para que Cristian en Conexión, aquí vamos a estar y que sea una segunda parte, hermano. Claro, vamos a hacer una segunda parte. Tenemos ahorita otros pendientes, pero estamos ahí conectados para que nos sigan, ya se la saben. Escucha, gracias. Escucha. Bye. Saludos.